Buenas noches, soy el bombero Rubiel Giovanni Martínez Martínez, perteneciente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Simijaca, Cundinamarca. También pertenezco al grupo 102 de la carrera técnica de atención de emergencias de la Escuela de Cundinamarca, el BOCUM. La noche de hoy me compete exponer el comportamiento del fuego. Eh, pero primero que todo, para poder exponer el comportamiento del fuego, hay que exponer qué es el fuego. El fuego es un conjunto de partículas incandescentes de materia combustible producto de una reacción química. Esta reacción química es un proceso exotérmico, lo que quiere decir que al mismo tiempo desprende energía en forma de calor al aire de su alrededor. Pues bueno, es como les dijera, una explicación bastante sencilla, ¿cierto? Ahora ya sabemos qué es el fuego. Me gustaría comentarles cómo se conforma el fuego o de qué se compone el fuego. Entonces, para este proceso, yo creo que la mayoría ya lo conocemos, lo que se llama el triángulo del fuego, el cual se compone de tres elementos. Serían calor, combustible y oxígeno. Eh, el fuego reacciona, o por decirlo así, tiene que tener los tres elementos para que haya fuego, ¿cierto? Lo que quiere decir que ahí tendríamos tres elementos, pero aún así nos faltaría uno más para que hubiera fuego. O por decirlo así, si los tengo todos por separados, no voy a tener fuego. Me hace falta algo para conformar el tetraedro del fuego, que sería una reacción en cadena de estos mismos tres elementos. Entonces, lo que quiere decir que por medio de una chispita o bueno, cualquier otra cosa, una fricción o cualquier otra cosa donde estén tanto como el calor, el oxígeno y el material combustible, vamos a generar fuego. Ya teniendo clara esa parte, vamos a ver de pronto qué es el combustible. Combustible es toda sustancia capaz de reaccionar con el oxígeno de forma rápida y desprendiendo calor. Eso es el combustible. ¿Por qué vale la pena tener en cuenta esto? Porque combustible podemos llamarle a esa puerta, a cualquier cosa a nuestro alrededor, ¿no? Y pues teniendo en cuenta el combustible, vamos a tener también en cuenta cómo sofocarlo, dado el caso. Otras cosas que de pronto también nos sirve tener en cuenta para el comportamiento del fuego son los tipos de combustible, lo que de pronto estoy mencionando en este momento. Tipos de combustible tenemos sólidos, líquidos inflamables, gases inflamables, tenemos metales inflamables y hay otro tipo de fuego que como tal no es un tipo de combustible, pero sí se genera mucho, que es por corto eléctrico. O bueno, materiales, equipos eléctricos, más bien sería la palabra. Eh, el comportamiento del fuego más que todo hace referencia, como lo dijera yo, como a los tipos de peligros a los cuales nos podemos enfrentar en un incendio. Estos tipos de peligros más que todo, pues desde mi punto de vista o los que más tengo yo en cuenta, son los que se ven en espacios cerrados. ¿Por qué en espacios cerrados? Porque en ellos es donde encontramos muchas veces reacción entre combustibles. Más que todo, por decirlo así, si tenemos, ¿cómo me explicara yo? Un ejemplo, carbono y oxígeno en X o Y espacio confinado o bueno, un espacio cerrado donde haya un incendio. La mezcla de estos dos nos va a generar un dióxido de carbono, el cual cuando este proceso pasa, quiere decir que prácticamente el oxígeno dentro del incendio se está acabando. Cuando el oxígeno se acaba por completo dentro del incendio, se empieza a formar el monóxido de carbono. Cuando ya llegamos a este punto donde el monóxido de carbono se ha perdido por completo, eh, se podría decir que la llama o el fuego desaparece por completo, ¿cierto? Y podríamos decir que descompletamos ese triángulo del fuego, es decir, ya perdemos una parte, sería la parte del comburente del tetraedro del fuego. Entonces, perdiendo ese comburente, tenemos dos cosas que sería todavía el combustible
¿cómo les explicara yo? Los gases ocasionados ya del incendio inicial, por así decirlo o así llamarlo, que serían el combustible, y tendríamos un alto ambiente de calor que sería prácticamente la otra parte el tetraedro o el triángulo del fuego. A estas dos, ¿qué nos haría falta nuevamente y por qué vale la pena resaltarlo? ¿Qué nos haría falta para volver a conformar el triángulo del fuego? Únicamente nos hace falta oxígeno. Tenemos combustible y tenemos calor. Entonces, ¿qué pasa y por qué lo resalto tanto en esto? Porque, por decirlo así, en un espacio cerrado donde ya hay bastante acumulación de gases, eh, producto del mismo incendio, valga la redundancia, podemos tener ventanas que se nos estallen, o de pronto muchas veces se ha visto que techos, o sea, más que todo las tejas plásticas, suelen estallarse en este tipo de incendios cerrados. Entonces, cuando se estalla, bien sea por la presión que ejerce el gas o el combustible al interior de ese espacio cerrado, automáticamente le entra el oxígeno, o muchas veces nosotros mismos también, que por error de pronto no tenemos en cuenta esos pequeños detalles y llegamos a una vivienda, por decirlo así, que se está incendiando, y imprudentemente vamos y abrimos una puerta y justamente ahí era donde teníamos la acumulación de gases y está el calor, y lo único que le hacía falta era el combustible. En ese momento en que nosotros abrimos la puerta, le estamos dando lo único que le hacía falta nuevamente para formarse el fuego. Y estamos generando una explosión que comúnmente se conocen como los famosos backdraft. Entonces, teniendo en cuenta eso, sería una parte por decirlo así, el comportamiento del fuego. Otra cosa que también yo creo que vale la pena resaltarlo, sería otro tipo de peligros. Yo sé que de pronto ya no va conformado con el tema de fuegos principalmente, pero sí está conformado, por decirlo así, de una u otra forma con los tipos de gases de los incendios. Vale la pena resaltar que no en todos, pero sí en casi todos los espacios cerrados donde hay incendios, vamos a tener gases tóxicos como el monóxido de carbono, otro tipo de gases también bastante peligrosos como son el cianuro de hidrógeno, el ácido de nitrógeno, el fosgeno, el sulfuro de hidrógeno, y pues me imagino yo que como estos, pues de pronto algunos más que yo no tengo conocimiento como tal. Por otro lado, hablando también del comportamiento del fuego, vale la pena tener en cuenta lo que es la transferencia de calor. ¿Por qué? Porque como lo decimos, es un factor fundamental o un elemento fundamental para el tema de los incendios. Y el calor es uno de los que pues nosotros como bomberos tenemos bastante en cuenta. ¿Por qué? Es uno de los que se nos mueve bastante rápido, por así decirlo, y su mecanismo de transferencia, o bueno, sus mecanismos, porque son tres, me gustaría explicarlos, que son los siguientes. El de conducción, que es, por decirlo así, o como la palabra lo dice, porque se mueve por medio de objetos. El más común o el que más conocemos nosotros es por medio de un objeto metálico, lo que quiere decir que, por decirlo así, si yo tengo una varilla que viene de aquí a aquí y el incendio está formado acá, automáticamente cuando el calor llega a la varilla me va a llevar ese calor de aquí a aquí, y si aquí tenemos los otros dos componentes que serían combustible y oxígeno, aquí vamos automáticamente a tener otro incendio por la transferencia de conducción de calor. El segundo sería, o bueno, otro de los elementos de transferencia, o bueno, objetivos de transferencia de calor, sería el de convección. El de convección es mediante el movimiento, por decirlo así, de vapores. Lo que quiere decir que, supongamos aquí tengo el incendio y los gases suben. Entonces, más que todo eso se presenta en incendios verticales, donde
tengo, como lo explico, se ve mucho en las edificaciones que dejamos, por decirlo así, una velita y resulta y pasa que como aquí en mi casa, la velita llegó a esta altura y resulta que de aquí a aquí estamos bastante cerca, entonces por convección el calor le llegó aquí a este elemento que es de madera, sería un material combustible y automáticamente se me prendió el palito y posteriormente toda la casa, eso sería convección. Y el último sería el de radiación, perdón. El de radiación quiere decir que donde está la llama, coloco el mismo ejemplo de la velita, alrededor nosotros vemos muchas veces que en la mayoría de velones la llama está en el centro, pero resulta quemado todo el papelito que envuelve la vela. Entonces, o sea, pues, bueno, los que somos curiosos muchas veces uno, o cuando uno no tiene conocimiento de las cosas, no sé si muchos se preguntan por qué se quema eso, pues es la radiación que bota esa llamita pequeña hacia los lados. Nos está botando el calor hacia los lados y cualquier material combustible que tenga a su alrededor va a prender de la misma forma por el tema de radiación. Bueno, pues esa era toda mi explicación, espero les haya gustado y pues nada, buena noche.